¿Cómo vencer el sistema antidios? Yo quiero que usted lo copie. ¿Cómo vencer el sistema antidios? Y lo primero que le quiero decir es que el sistema antidios es un sistema creado desde las tinieblas para atrapar, para capturar, para esclavizar a la gente. Hay millones de personas en ese sistema. De hecho, nosotros somos un remanente. Somos un pequeño rebaño que logró, por la misericordia de Dios, escapar de ese sistema. Usted y yo, aunque vivimos en este planeta, no somos del mundo. Escúcheme, usted y yo no pertenecemos al mundo. El Señor Jesús dijo que Él tampoco era de este mundo y nosotros tampoco. No pertenecemos a este sistema. Así que no nos tiene por qué afectar si el mundo nos acepta, si el mundo nos critica, si el mundo nos descalifica. Nosotros no vivimos para el mundo. Por eso la Biblia dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se constituye amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Así que el mundo no está entre mis prioridades. No pretendo agradar al mundo, no pretendo que el mundo me aplauda, que el mundo me apoye, que el mundo me entienda. No es mi plan. Mi plan es afectar el mundo con la luz de Cristo. Traer de ese reino de tinieblas gente a la luz. La salvación del perdido, la salvación de las almas. Y hoy vamos a ver cómo vencer ese sistema. ¿Cómo vencer el sistema antidios? Acompáñeme con su Biblia al libro del profeta Daniel. Daniel es un claro ejemplo de una persona que es llevada a otro sistema. Recuerde que Daniel vivía en Jerusalén y Daniel es víctima de un rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor llega, rodea Jerusalén, la sitia, la ataca. Jerusalén comienza a perder fuerzas, sus hombres comienzan a perder fuerzas. Finalmente Nabucodonosor entra, captura al rey Sedequías, le saca los ojos, mata a la gente que él ama, y este rey se lleva a la gente prestante, a la gente educada, a los que el rey ve que les conviene en su reino, se los lleva. Dentro de esos está Daniel. Daniel viene a habitar a una tierra que es una tierra pagana, va a habitar donde los babilonios. Característica de los babilonios: les gustaba la brujería, les gustaba practicar hechizos, conjuros, eran agoreros. Daniel, siendo judío, creyente en Jehová, ahora es llevado a un sistema, se implanta en un sistema que no es el sistema de él. Es una corriente que él no quiere meterse en ella, y Daniel nos va a mostrar la clave cómo vencer el sistema antidios. Primero le quiero decir que Daniel, para poder vencer el sistema, hay que tener un espíritu superior. Colóquelo allí, si está anotando. Para vencer un sistema hay que tener un espíritu superior. Vaya conmigo a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, en el versículo 11 y 12. Daniel 5, 11 y 12. ¿Qué ocurrió aquí? Ocurre algo tremendamente sobrenatural, y es que un rey llamado Belsasar había organizado un banquete para muchas personas, muchos de esos príncipes, y este rey, en medio de su borrachera, en medio de su locura, mandó a traer para servir el trago, el licor, vasos y copas y utensilios que eran del templo que había traído Nabucodonosor, su papá, cuando fue y destruyó Jerusalén. Trajeron utensilios sagrados, cosa que a Dios no le gustó. El hombre estaba ciego, este rey estaba ciego, y en medio de su borrachera, y en medio de su orgullo, y en medio de su bacanal, pecó de una forma muy tremenda.
Antes de leer el 11 y el 12, vamos a contextualizar porque seguramente hay alguien que nunca ha escuchado esta historia. Lea desde el versículo 1 del capítulo 5. Dice la escritura en la pared: y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Entonces, están en Babilonia. Recuerde que Daniel no es de ese sistema, no pertenece a ese sistema. Ellos están haciendo un tremendo parrandón, una tremenda farra, están bebiendo, 1000 príncipes bebiendo. Imagínense qué cantidad de personas tomando. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que le trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, del templo habían traído utensilios santos. Y yo le quiero contar que Dios es bien celoso. Dios es celoso con sus cosas. Dios es celoso con los lugares donde usted y yo nos reunimos a adorar. ¿Sabe una cosa? Los lugares donde usted y yo nos reunimos a adorar, el templo o el local o la congregación, o si le quiere mencionar como iglesia, mire, esos son lugares limpios que tienen que mantenerse limpios, y Dios es celoso cuando los lugares limpios se contaminan. Y aquí ocurre algo. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, a este rey le pareció muy gracioso beber en vasos de los hebreos que eran santos. Para él eso era nada. Le parecían bonitos, eran de oro, pero este rey incurre en una falta grave ante el Señor. Y dice el versículo 4, bebieron vino y alabaron, subraya esta palabra, a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El tema de la fiesta ya tuvo otra connotación. Comenzaron a adorar dioses de todo tipo, de barro, de piedra, de madera, de bronce, de hierro. Comenzó un culto allí con utensilios del templo que había sido saqueado. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el lado de la pared del palacio real. Y dice, el rey veía la mano que escribía. Apareció una mano gigante y comenzó a escribir algo en la pared. Entonces el rey palideció y en sus pensamientos se turbaron y se debilitaron los lomos. Y dice, y sus rodillas daban una contra la otra. Comenzó a temblar, los lomos de la cintura. Comenzó a temblar al ver una mano gigante que escribía algo en la pared. El rey gritó en voz alta que hiciesen venir, subráyelo, magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura, porque quedó una escritura visible a los ojos de todos, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿A quién recurre el rey? A magos, a caldeos y adivinos, gente que practicaba la brujería. Ahora, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer esta escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Nadie pudo interpretar esto. Pero aquí viene un hombre con un espíritu superior. ¿Qué necesitamos para vencer el sistema antidios? Ser superiores a ellos. ¿Qué intentaron ellos? Con brujos, con caldeos, con magos, con adivinos. No pudo. El rey necesitaba una respuesta. No pudo. Pero había en su reino alguien que no era del sistema, que tenía un espíritu superior. Escúcheme con mucha atención. Y no se vaya a dejar sacar de Facebook, no se vaya a dejar distraer, porque esto va a bendecir tu vida. El Señor a ti y a mí nos ha dado un espíritu superior a los que están en el mundo.
nosotros no somos inferiores a ellos. A veces el cristiano se cree menos. Escúcheme, yo no me puedo creer más que ellos en una cuestión de ego y de orgullo. Yo tengo que mirarlos como iguales. Pero debo saber que aunque somos iguales, tengo un espíritu superior en mí. ¿Cuál es el espíritu superior que hay en mí? El Espíritu Santo de Dios. Entonces todo el mundo se le dañó la rumba, ¿no? Se le dañó la farra, el bacanal se le dañó. Entonces dice el versículo 10, la reina por sus palabras del rey y de sus príncipes entró en la sala del banquete y dijo al rey, vive para siempre, no te turben los pensamientos ni palidezca tu rostro. Ahora sí vamos a leer el 11 y el 12 que aquí quería llegar. En tu reino, dice la reina, mire qué sabia mujer, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de dioses santos. Ella asocia a Daniel con algo santo y dice, mora, vive en él algo santo. La gente que está en el mundo necesita ver en nosotros que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y ella viene y le dice eso. Entró en la sala del banquete y le dijo al rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro, porque en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. ¿Qué tenía Daniel? Luz, inteligencia y sabiduría. Ahora, ¿qué más dice la reina? Dice, como sabiduría de los dioses. O sea, él tiene una sabiduría no humana. Ella en su ignorancia dice como dioses. Ella sabe que Daniel tiene luz, sabe que Daniel tiene inteligencia, pero también Daniel tiene una cosa que llama sabiduría. ¿Sabe qué es inteligencia? Todos tenemos neuronas. ¿Y sabe qué ocurre? Mis neuronas se conectan. Y resulta que cada vez que yo aprendo algo, mis neuronas se van conectando más. La conexión de neuronas ocurre cuando aprendo algo. Por eso cuando un niño toma un esfero y toma un cuaderno y sabe para qué sirve, hizo una conexión, se va volviendo inteligente. La inteligencia se desarrolla en la medida en que aprendo cosas, en que leo, en que voy ejercitando la inteligencia. Pero la sabiduría la da ¿quién? Dios. Y yo le quiero decir que Dios te da a ti ¿qué? Sabiduría. Ahora, esta mujer le dijo al rey, vuelva a leerlo conmigo. En el versículo 10, en el 11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Le cuento que esto es tan poderoso que en el tiempo del papá, Nabucodonosor necesitaba de alguien con un espíritu superior. Y aquí fue hallado ¿quién? Daniel. Daniel fue hallado en ese momento. Dice la Biblia algo tremendamente poderoso. Tu papá lo constituyó jefe sobre magos, sobre astrólogos. Recuerde que una cosa es astrónomo con N, que entiende el funcionamiento de las estrellas, de las galaxias, y astrólogo con L es el que lee los astros para interpretación. Entonces fue superior sobre magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Qué tenía Daniel? Un espíritu superior. ¿Cómo logro vencer yo el sistema? Con un espíritu superior. Por encima de brujos. Mire, yo le quiero decir esto. Usted está por encima de brujos. Usted está por encima de hechiceros, encantadores, adivinos, sortílegos, magos. Usted está por encima porque en usted mora un espíritu, ¿qué? Superior. Versículo 12. Por cuanto fue hallado en él
mayor espíritu. Y luego dice, ¿qué tenía este hombre? Un mayor espíritu. ¿De qué? Subráyelo. De ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. 3 cosas. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué tenía este hombre? No solo tenía sabiduría, no solo tenía inteligencia, tenía un espíritu superior, pero ahora la Biblia me da más detalle. ¿Tenía qué? Espíritu mayor, había un espíritu mayor, tenía aparte de eso ciencia, aparte de eso tenía entendimiento y aparte de eso interpretaba sueños, descifraba enigmas, resolvía dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar, muy parecido a Belsasar como llamaba el rey. Vamos a analizar un poco acerca de esto. Como estamos estudiando, vamos a analizarlo. Dice en la NBB, dice, pues su mente está llena de conocimiento y entendimiento divino. En la NTV dice, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. En la PDT dice, Daniel tiene un poder espiritual. ¿Cómo venzo ese sistema? Con sabiduría, con inteligencia, con un espíritu superior, con revelación para tener entendimiento, interpretar cosas, descifrar enigmas y resolver dudas. ¿Sabe? La gente del mundo no tiene la capacidad que usted tiene. Se lo voy a decir así. Si usted está tomando nota, ¿qué es descifrar? Descifrar es transcribir una cifra. ¿Qué tenía Daniel? Capacidad de descifrar, transcribir una cifra. O sea, desglosarla, hacerla comprensible. Daniel podía coger una cifra, desglosarla y hacerla entendible. Eso es un don de Dios. ¿Qué más tenía Daniel? Interpretar. ¿Qué es interpretar? Es explicar el sentido de algo. Daniel tenía interpretación. Explicar el sentido de algo. Entonces yo puedo orarle al Señor, Señor, dame sabiduría. Señor, también ayúdame a descifrar, pero también ayúdame a interpretar. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que Daniel tenía. Daniel tenía un espíritu superior. ¿Cómo venció el mundo? Teniendo interpretación, teniendo sabiduría, teniendo un espíritu superior, descifrando, interpretando cosas. Pero Daniel no solo las interpretaba, sino que aquí dice, resolvía dudas. Daniel tenía la capacidad no solo de interpretar, de descifrar, sino de resolver. ¿Qué es resolver? Es proponer una solución a un problema. ¿Qué es resolver? Proponer una solución a un problema. Permítame decirle algo acerca de nosotros los latinos. Los latinos somos muy buenos para hacer análisis. Somos muy buenos. Analizamos, encontramos el problema. Somos malos para proponer soluciones y somos malos para ejecutar las soluciones que hemos propuesto. ¿Qué tenía Daniel? Sabiduría, un espíritu superior dado por Dios. Tenía interpretación, aparte de la interpretación descifraba misterios, aparte de descifrar misterios, proponía soluciones. ¿Sabe cómo voy a vencer yo el mundo? Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Con el poder del Santo de Dios voy a poder ser superior ¿a quién? Al mundo. Daniel estaba en un sistema anti-Dios. Daniel tenía todo en contra, pero Daniel tenía un espíritu, ¿qué? Superior. Escúcheme esto. Usted tiene un espíritu que es superior al espíritu del mundo. Usted tiene un espíritu mayor que el de ellos. Ahora, Daniel es traído ante este rey porque nadie pudo entender el misterio. Entonces dice el versículo 13,
Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? Daniel era un extraño. Ahora, hay una gran diferencia entre ser nativo a ser cautivo. Una cosa es ser nativo, naciste allí. Daniel no nació en Babilonia. Daniel es cautivo. Fue traído. Y Daniel, aquí una vez más se le recuerda de dónde lo trajeron. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? Le recuerda: te trajimos secuestrado de Judá, que mi padre trajo de Judea. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora, qué tremendo esto. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen sus interpretaciones. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones. 1. 2. Resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenía Daniel? Un espíritu superior. ¿Cómo voy a vencer yo el mundo? ¿Siendo igual al mundo? No, superior a ellos. En mí reposa el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo la capacidad dada por Dios para resolver enigmas, para descifrar misterios, para entender con la ciencia que da Dios, entender cosas que los demás no entienden. Nosotros tenemos la capacidad de analizar, interpretar, resolver cosas que los demás no pueden. Por eso el cristiano que sabe quién es en Dios triunfará aunque el sistema sea contrario a él. Eso es, usted tiene algo diferente, escúcheme. Y este rey pagano nunca había oído hablar de Daniel, pero la esposa sí. Y la esposa es la que dice: trae a Daniel, tráelo. Daniel es superior a todos tus magos, adivinos, astrólogos, caldeos, hechiceros, brujos. A todos los que tenés aquí, hay uno que es superior. Daniel era superior a esa corriente del mundo. Ahora, ¿qué tiene Daniel? Permítame decirle algo más. ¿Cómo vencer el sistema? Daniel es traído delante del rey y me llama mucho la atención porque Daniel reconoce que no es él. ¿Qué tenía Daniel? El Espíritu de Dios. ¿En qué personas se manifiesta el Espíritu Santo? ¿En qué personas? ¿Cómo le abro un espacio para que el Espíritu Santo venga sobre mi vida? Lea conmigo, por favor, el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. O sea, tus regalos, tu collar de oro y todo lo que me quieres dar, quédate con ellos. Y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Característica de vencer al mundo, al sistema. No te dejes manosear. No te dejes untar. No te dejes salpicar. No permitas que te compren la conciencia. No permitas que el mundo te ofrezca un pago. Escúchame. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se dejaron corromper por el dinero? Daniel le dijo: no quiero el collar, no quiero ser el tercero. A mí no me traigas tus dones y tus regalos, eso dáselo a otros. Yo voy a interpretar. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey,
dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mandaba y a quien quería daba vida. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba, el papá de este rey. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que lo pone sobre él al que él le place. ¿Cómo comienza Daniel la interpretación? El Altísimo Dios. El Altísimo Dios. Tener un espíritu superior es reconocer, cuando sea necesario en el mundo, decir, no soy yo, es el Altísimo Dios en mí. Y él le recuerda y le dice, tu papá, a quien quería mataba, a quien quería le daba vida. Tu papá, al que quería humillar, humillaba, al que quería exaltar, exaltaba, hasta que un día se llenó de soberbia su corazón, se endureció en su orgullo y perdió su trono, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre todo. Recuerde que Nabucodonosor quedó loco, ¿no? Y comía hierba y andaba desnudo y le creció el cabello. Entonces, este hombre le recuerda a Belsasar, le recuerda y le dice, tu papá perdió su trono por soberbia. Perdió su trono por altivez, porque se endureció su corazón, porque no reconoció que hay uno que está por encima de los reyes, que es el que quita y pone reyes. Haga de cuenta esto, que usted está hablando con el presidente de una nación. Así estaba Daniel en Babilonia. Pero aunque Daniel estaba hablando a un rey que podía cortarle la cabeza en segundos, Daniel no tenía miedo porque sabía que detrás de él hay uno superior. Escúcheme, usted no está puesto en el sistema para ser una víctima del sistema. Usted está puesto en este mundo para hacer luz en medio de la oscuridad y para que el reino de las tinieblas te teman a ti por causa de quién vive en ti. Pero interpretamos mal. Y hay cristianos que todo el tiempo se victimizan. ¿Cómo estás? Bien, pero un desierto. ¿Y cómo va la cosa? Bien, pero en padecimiento, en sufrimiento. Estoy pasando pruebas. El diablo me tiene... Miren, escúcheme. Nosotros no fuimos diseñados para ser las víctimas del sistema. ¿Cómo le hablaría usted a un rey que no lo conoce y lo manda a llamar? ¿Le hablaría como Daniel? Daniel le recuerda la grandeza de su papá, Nabucodonosor, que los pueblos, las naciones le temían a Nabucodonosor, pero hubo uno más grande. Y luego le dice esto, versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Lo confronta. Sabiendo que a tu papá le ocurrió eso por altivo, por soberbio, por injusto, tú no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Qué tremenda palabra. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, subráyelo, diste alabanza a dioses con D minúscula, de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios con D mayúscula, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¡Wow! ¿Qué tenía Daniel? Un espíritu, ¿qué? Superior. Vivimos en una época donde nos da miedo hablar la verdad.
Ah, no, porque es que si le digo se va de la iglesia. Porque es que si le digo me deja de hablar. Ah, es porque si le digo me van a criticar en Facebook, me van a bloquear de Facebook, me van a eliminar. Escúcheme, Daniel no tenía miedo en hablarle al rey de esta manera. Y Daniel le dice, te has ensoberbecido contra el Señor del cielo. Y tomaste los vasos de su casa. Le recuerda que aunque se los habían traído, eran los vasos de Dios. Y dice, y bebiste vino con tus mujeres y tus amantes y tus hombres grandes y fuertes. Y le has dado gloria a dioses de barro, de madera, de piedra, que no ven ni oyen. Pero al Dios que tiene el poder de darte la vida, en el que está tu vida en su mano, no le has dado honra. Qué tremendo esto. Y luego le dice el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. O sea, el primero le hace un recuento. Quiero volverle a repetir. ¿Qué tenía Daniel? Un espíritu, ¿qué? Superior. ¿Qué es un espíritu superior? Nos permite descifrar. ¿Qué es? Descifrar es poner una cifra a algo, desglosarla, hacerla comprensible. Daniel podía descifrar, Daniel podía interpretar, Daniel podía también proponer, Daniel tenía un espíritu superior, Daniel tenía ciencia, conocía los misterios, los secretos. No había otro hombre como él en todo un sistema. Ahora Daniel le dice, rey, como hiciste eso, de parte de Dios vino esta mano y trazó una escritura. Versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. ¿Qué tenía Daniel? Un espíritu superior. Podía descifrar enigmas, misterios. Tenía ciencia, tenía sabiduría. Dice que tenía luz. Podía interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. ¿Cómo venzo al mundo? ¿Pensando como el mundo? No. Si yo pienso como el mundo, soy igual a ellos. Tengo que ser, ¿qué? Superior, y eso se tiene que notar. Ahora escúcheme. Él le dice, la escritura que trazó, la mano que viste, vino de parte de Dios. Dice, Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esta es la interpretación. Recuerde siempre esto. Tekel es subirse a una balanza. Se subió una balanza para ver qué tan pesado era delante de Dios. Y dice, en Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, te faltó. Nunca adoraste a tu Dios. Nunca adoraste al Dios que sacó de la locura a tu papá cuando tu papá comía pasto con las bestias, cuando tu papá dejó crecer su pelo como plumas y sus uñas como las uñas de un ave. No diste gloria nunca a ese Dios. Te subiste en el tekel o idekel de la balanza del Señor. Por eso es tan malo juzgar. Cuando dos personas, uno juzga a otro, alguien juzga a un pastor, se suben en la misma balanza. El que lo juzgó y el que está siendo juzgado. Y Dios va a ver cuál tiene más peso. Y yo se lo digo como un consejo que vale millones de pesos. Y se lo doy gratis porque me cae bien. Cuando usted juzga a alguien, usted automáticamente se sube al otro lado de la balanza, tekel. ¿Y sabe qué ocurre muchas veces? A ese que usted juzga, critica, a ese que usted dice, mire ese. Hay gente que dice, mire el pastor Julano, y mire todo lo que habla, y mire todo lo que dice, y mire todo lo que roba. Y ese que juzga no ha hecho ni siquiera el 10% de lo que ese otro hombre ha hecho. No lo ha hecho.
no tiene una iglesia, no tiene unas ovejas, no tiene un ministerio, no tiene una obra. Sí, el otro puede tener errores, pero puede que ese otro sea más pesado que tú. Por eso uno no debe juzgar a nadie. Y entonces le dice Mene. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, Dios contó. ¿Cuántos años? Ah, listo, se acabó. Tekel, te subiste en la balanza y fuiste hallado sin peso, te faltó. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué tremenda interpretación. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y vino Darío de Media, tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué tenía Daniel? Un espíritu, ¿qué? Superior. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Estuvo bajo el reinado de Nabucodonosor y murió, y Daniel siguió. Ahora Belsasar muere y Daniel sigue, y luego sigue Darío y Daniel sigue. 3 reyes pasaron y Daniel permaneció. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. ¿Qué tenía Daniel? Un espíritu superior, interpretación de sueños, descifraba enigmas, era luz, resolvía dudas, en él había sabiduría, en él había ciencia, entendía los misterios, tenía un espíritu, decían ellos, de dioses santos. Ahora, quedan unos minutos, pero ¿cómo hacer para que el Espíritu Santo encuentre un lugar en mí y pueda yo tener un espíritu superior? Voy a hablarle 3 cosas fundamentales para que el Espíritu Santo encuentre un espacio en tu vida y more en tu vida y tengas un espíritu superior. ¿Cómo tenerlo? Primero, Daniel era una persona disciplinada. Colóquelo allí. Daniel era una persona disciplinada. Vaya conmigo a Daniel capítulo 1. Daniel muestra la disciplina desde que llega a Babilonia. Lo traen a un sistema. Babilonia es un sistema pagano. De hecho, recuerde que de Babilonia viene la Torre de Babel. Los primeros que construyeron una torre para querer llegar hasta el cielo y ser semejantes a Dios. ¿Por qué construyeron la Torre de Babel? Porque ya había ocurrido un diluvio. Y entonces esta gente pensó y dijo, ya nos borraron de la faz de la tierra, entonces vamos a hacer una torre por si vuelve a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los babilonios eran supremamente paganos. Y Daniel llega a un sistema pagano, pero Daniel tenía una cosa que necesita el Espíritu Santo de Dios en nosotros: disciplina. Daniel capítulo 1. Y dice el versículo 4. Trajeron estos muchachos, Daniel llega muchacho, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué le iban a enseñar a Daniel? Las letras, la lengua y las costumbres de ¿quiénes? De los caldeos. Pero Daniel muestra una profunda disciplina en 2 cosas. En aprender cosas, pero también en su dieta alimenticia, en su comida. ¿Sabe? Daniel, según este pasaje, no tenía vicios, no era esclavo de nada. Daniel no tenía ninguna atadura. Daniel era un tipo disciplinado desde joven. Él es llevado muy joven a Babilonia. Entonces se lo entregan a un eunuco llamado Aspenaz. Él lo va a criar y él le va a dar comida. Entonces dice el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Entonces ellos iban a comer de la comida del rey y del vino del rey. Y que los cría hace 3 años. Le dijo Aspenaz, vas a criar a estos muchachos. ¿Qué muchachos? De buen parecer, enseñados, sabios, de buen entendimiento, idóneos. Los vas a tener 3 años
para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos tres estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8. Disciplina. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué hizo Daniel? Tenía disciplina. Dijo, no voy a comer lo del rey. No voy a comer ofrecido a los ídolos como los demás. Propuso en su corazón no contaminarse. Propone en tu corazón no contaminarte con lo del mundo. Eso hará un espacio para que pueda venir el Espíritu Santo. Propuso. ¿Qué es proponer? Es hacer en pro cosas con un propósito. Él dijo, no lo voy a hacer. ¿Porque la comida del rey era fea? No, seguramente no. ¿Porque el vino real era asqueroso? Seguramente era de los mejores vinos. Porque Daniel consideró que él no debía participar de eso. Y Daniel aprendió a decir no, pero en esa disciplina también aprendió a decir sí. Recuerda que Daniel tenía algo. Daniel interpretaba, Daniel descifraba, pero también Daniel resolvía problemas. Así que él encuentra un problema, pero tenía un espíritu superior. Así que le dice a Aspenaz, no voy a comer de esto, voy a comer de otra cosa y te propongo que me vayas evaluando a ver cómo me va. Mire lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Por qué dice no me obligue a contaminarme? Porque para los judíos cierta comida era contaminación. Los judíos no comían cerdo, no comen camarones, langostas, esos animales de mar, no comen. Animales de pezuña hendida, no comen. Entonces él le dijo, no me obligues a contaminarme. Propuso. Él podría decir, estoy lejos de mi nación, soy un cautivo, vine secuestrado, mataron mi gente. Pero él sabía que Dios está en todo lugar. ¿Usted quiere vencer el sistema anti Dios? No se contamine. En la mesa de los ídolos y de los demonios hay servido un banquete de demonios, servido un banquete de pecado, hay servido un banquete de contaminación. No te sientes a la mesa, no te sientes a esa mesa. Y él le propone esto, y dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia. Entonces Daniel dijo, no lo voy a hacer, y ahora Dios se mete en el asunto. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios comienza a intervenir cuando tú tienes un espíritu superior. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Qué le dijo el eunuco? Cuando Nabucodonosor los vea, los compare ustedes que no quieren comer con los otros y los vea pálidos y flacos y chupados en su rostro, pues me van a decapitar. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. No nos den legumbres y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Qué queremos? Legumbres y agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento
e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Debemos parar allí, pero mañana, en el último programa, seguimos con este tema de tener un espíritu superior. Daniel estaba en un lugar ajeno, en una tierra ajena, pagana, paganísima, con una cantidad de costumbres, practicaban inmoralidad sexual, tenían ídolos por todo lado, pero Daniel tenía ¿qué? Un espíritu superior. Si el Espíritu Santo mora en mí, quiero decirle que yo tengo que tener un espíritu superior a la corriente de este mundo. A la corriente del mundo. Y el mundo, le guste o no, tendrá que buscar a los hijos de Dios que tienen un espíritu superior. ¿Tú estás diseñado para resolver problemas? ¿Para descifrar misterios, enigmas? ¿Para interpretar cosas que los demás no pueden interpretar? Tú tienes ciencia, tú tienes sabiduría, tú eres luz, tú tienes revelación. En ti hay algo poderoso, poderoso. Con eso nosotros vencemos al mundo. Mañana seguimos, si el Señor lo permite, y seguiremos entendiendo cómo tener este Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué más hizo Daniel? Mañana les estaré contando 2 cosas más que tenía Daniel muy poderosas y sé que nos van a ayudar en vencer el sistema antidios. Padre, gracias, 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 Señor. Hoy ponemos delante de ti, Señor, esta enseñanza que hemos sacado, Señor, con mucho esfuerzo y con mucha oposición, pero que tú siempre nos das la victoria. Señor, gracias. Nosotros, la iglesia, no somos el tapete del mundo, donde venga todo el mundo a pisotearnos. No. Nosotros tenemos un espíritu superior, sin sentirnos orgullosos de eso. Para nada, en absoluto, porque finalmente no es nuestro, la gloria es tuya. Así que ayúdanos a entender cómo vencer el mundo, cómo vencer el sistema con el Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Ayúdanos esta noche a dormir, a descansar en paz, como dice tu Escritura, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Gracias Señor, la gloria enteramente es para ti. Amén y amén.